Elliot Sinclair lo tenía todo: poder, riqueza y un imperio imparable, pero una llamada lo cambió para siempre. 3 niños idénticos a él lo esperaban, hijos inesperados de una verdad oculta. Obligado a enfrentar su pasado, Elliot descubrirá secretos que sacudirán su mundo hasta los cimientos. Ahora, deberá elegir entre el imperio que construyó o la familia que nunca supo que anhelaba. Una historia de segundas oportunidades, secretos familiares y el coraje de convertirse en alguien nuevo. Porque al final, la verdadera fortuna no está en lo que posees, sino en aquello que estás dispuesto a entregar para ser feliz. Elliot Sinclair era la clase de hombre que parecía haber nacido para conquistar el mundo. A los 45 años se movía por Manhattan con la seguridad de quien pisa el suelo, como si fuera suyo, alto, elegante, con una cabellera entrecana que desataba suspiros furtivos en salas de juntas y restaurantes caros. Era dueño de Sinclair Enterprises, una multinacional tecnológica cuyo valor ascendía más rápido que sus propios ascensores inteligentes. Tenía una mansión en los Hamptons, una flota de autos que apenas conducía y una colección de relojes que no necesitaba, porque el tiempo nunca se le escapaba. Pero detrás de todo eso, Elliot guardaba un vacío silencioso. Había logrado acumular éxitos, pero también silencios incómodos, escenas familiares, rupturas amorosas inevitables y una soledad que lo visitaba cada noche, disfrazada de insomnio. Había aprendido que el dinero podía comprar casi cualquier cosa, excepto aquello que realmente valía la pena tener. A los 39 años, después de meses de intentos fallidos con su entonces esposa, recibió la noticia más amarga de todas. Era estéril. Ni tratamientos ni cirugías podrían revertirlo. La noticia le cayó como un meteorito, abriendo un cráter profundo en su idea de futuro. Pero Elliot, siempre racional y estoico, asumió esa realidad como asumía cada reto, levantando la cabeza y reinventando su camino. Se divorció, se concentró aún más en el trabajo y decidió que si no podía dejar descendencia genética, dejaría un legado económico imposible de olvidar. Sinclair Enterprises creció como nunca, abriéndose camino entre gigantes y aplastando competidores con la facilidad de quien pisa hojas secas en otoño. La vida es una sucesión de decisiones. Puedes lamentarte por lo que te falta, o puedes celebrar lo que tienes y seguir construyendo, solía repetirse Elliot cada mañana mientras se miraba en el espejo. Esa frase era su combustible vital. Pero a veces incluso el combustible más potente puede explotar de formas inesperadas. Esa mañana parecía ordinaria. Café negro, traje italiano hecho a la medida, el reporte financiero esperando en la tablet. Elliot ya tenía mentalmente armada su agenda cuando una llamada desconocida entró al móvil privado. Miró la pantalla con fastidio. Nadie tenía ese número, salvo un puñado de personas selectas. Contestó por pura curiosidad. Una voz infantil se escuchó al otro lado, segura y clara, demasiado clara para un niño. «¿Eres Elliot Sinclair?», dijo la vocecita. Él frunció el ceño, ligeramente divertido, pero desconcertado. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?», preguntó, esperando escuchar una respuesta errónea, algún padre distraído, una broma inocente. «Somos tus hijos», respondió la voz infantil con total seriedad. Elliot parpadeó. «¿Qué clase de juego existe?», soltó, más intrigado que enojado. «No es un juego», replicó la voz, con sorprendente calma. «Somos 3, Julian, Alex y Mateo, y somos exactamente iguales a ti. Deberías venir a conocernos». Elliot se quedó en silencio. Pensó en colgar, pensó en reírse, pensó en mandar al diablo a quien estuviera detrás de aquello, pero algo en el tono de esa voz, una especie de eco antiguo y profundo, lo paralizó. «¿Qué edad tienen ustedes?», preguntó con voz entrecortada. «9 años», respondieron a coro 3 voces exactamente iguales. Elliot sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tenía 9 años el día que perdió a sus padres en un accidente. 9 años, cuando su infancia se había quebrado para siempre. Colgó el teléfono sin decir nada más, con el corazón latiendo descontroladamente. El resto del día fue una tortura mental. Reuniones,
Números, proyecciones que antes devoraba con facilidad, se le hacían ahora incomprensibles. Cuando finalmente volvió a su apartamento esa noche, encontró un sobre bajo la puerta. Lo abrió lentamente y dentro había 3 fotografías. 3 niños idénticos a él, mismo color de ojos, mismo mentón, firme, incluso el mismo pequeño lunar en la sien derecha. El sobre no tenía remitente, solo un breve mensaje escrito en letra infantil. Querías conquistar el mundo, pero nosotros conquistaremos tu corazón. Elliot, el hombre que jamás había dudado en ninguna negociación, que enfrentaba las tormentas financieras con una sonrisa casi arrogante, se sentó en su sofá incapaz de reaccionar. Recordó entonces un episodio olvidado años atrás. Poco antes de conocer su diagnóstico, había donado muestras de esperma como parte de un experimento en una clínica privada, una medida preventiva recomendada por sus médicos antes de someterse a los tratamientos invasivos que finalmente resultaron inútiles. Pero la clínica había cerrado abruptamente y jamás volvió a pensar en aquello, convencido de que ninguna de esas muestras habría servido para nada. El pasado tiene formas extrañas de recordarte que nunca has sido realmente dueño de tu futuro, pensó Elliot mientras sostenía las fotografías con mano temblorosa. Al día siguiente, contrató a un investigador privado. Quería respuestas rápidas, claras y sin drama. Pero el drama nunca pregunta antes de entrar a tu vida. 2 días después recibió un informe detallado. Los niños vivían en las afueras de Boston, bajo la tutela de una mujer llamada Amanda Collins, una ex empleada de la clínica desaparecida. Amanda, soltera y dedicada por completo a criar a esos niños, nunca los había registrado formalmente como hijos suyos, sino como tutora legal. Según el informe, la mujer no mostraba signos de buscar dinero o reconocimiento público. Simplemente criaba a 3 niños extraordinarios en completo anonimato, hasta que ellos mismos habían decidido contactar con Elliot. Aquella noche, Elliot no durmió. Sabía que al día siguiente tendría que enfrentarse a algo que su dinero no podía resolver fácilmente: la posibilidad de convertirse en padre, no por genética ni planificación, sino por un capricho extraño del destino. La vida nunca te entrega lo que quieres, sino lo que necesitas para descubrir quién eres en realidad, escribió Elliot en su diario, una costumbre secreta que mantenía desde niño. Con esa frase en mente reservó el primer vuelo a Boston. No llevaba asistentes, no llevaba seguridad, solo él, vestido con sencillez por primera vez en décadas, viajando hacia un destino desconocido. Porque Elliot Sinclair, el hombre que dominaba las reglas del juego económico global, estaba a punto de descubrir que las verdaderas reglas del juego de la vida eran mucho más difíciles, mucho más extrañas y absolutamente imposibles de dominar. El vuelo a Boston fue inusualmente silencioso. Elliot Sinclair, acostumbrado a los vuelos privados y los asistentes personales, se encontraba ahora apretado en un asiento económico entre una pareja que discutía en voz baja sobre a quién le tocaba sacar la basura y una mujer mayor que leía una novela titulada «¿Cómo conquistar al hombre de tus sueños en 7 días?» Elliot sonrió brevemente, pensando que él había tardado décadas en conquistarse a sí mismo y aún no estaba seguro de haberlo logrado, porque la mente, ese imperio silencioso que todos llevamos dentro, es mucho más difícil de conquistar que cualquier mercado financiero. Al aterrizar, tomó un taxi hacia una dirección en las afueras de la ciudad. El chofer lo miró extrañado, acostumbrado probablemente a llevar turistas al centro y no a barrios tranquilos donde las emociones se viven puertas adentro. Cuando finalmente llegaron, pagó en efectivo y bajó lentamente. Se encontró frente a una casa pequeña, de ladrillo rojo desgastado, con un jardín en el que crecían rosas con una obstinación casi admirable. Se detuvo en la puerta, respirando profundamente. Elliot había cerrado tratos millonarios sin pestañear, había vencido a competidores gigantes sin temblar. Pero tocar esa puerta le parecía el acto más valiente y absurdo que había realizado jamás.
Finalmente, tocó 3 veces con firmeza. La puerta se abrió despacio, revelando a una mujer de unos 40 años, cabello oscuro, ojos amables, pero firmes, con la mirada de quien ha visto suficiente vida para reconocer cuándo la vida misma viene a reclamar cuentas pendientes. Amanda Collins no necesitaba preguntar quién era aquel hombre elegante de rostro ligeramente confundido, parado en su porche. Simplemente sonrió y dijo: «Te estaban esperando». Elliot se sintió por primera vez en años como un niño pequeño perdido en una tienda inmensa, sin saber exactamente dónde mirar ni qué esperar. Amanda lo condujo al interior. En la sala había fotografías de los niños, dibujos pegados en las paredes y una colección infinita de juguetes organizados en un caos meticulosamente infantil. Mientras Amanda preparaba café, Elliot escuchó pasos rápidos bajando la escalera. 3 pares de pies idénticos, 3 sonrisas idénticas, 3 miradas exactamente iguales a la suya, curiosas e inteligentes, con una chispa de picardía que él conocía demasiado bien. Por primera vez en su vida, Elliot Sinclair, dueño y señor de imperios globales, no supo qué decir. Fueron los niños quienes rompieron el hielo. Julian, el más decidido, habló primero. Dijo con claridad que era bueno por fin conocerlo, aunque había tardado más de lo esperado. Alex, más observador, comentó que Elliot se veía un poco más viejo que en las fotos de las revistas, provocando una sonrisa incómoda en Elliot. Mateo, el más silencioso, pero con ojos profundos que parecían mirar directamente al alma, solo lo observó con una curiosidad calmada y reflexiva. Finalmente los 3 se sentaron frente a él, como si se tratara de una entrevista de trabajo donde el candidato claramente no era Elliot. La primera pregunta vino rápida, disparada por Julian. ¿Por qué nunca quisiste tener hijos? Elliot se aclaró la garganta y sintió como toda su seguridad se tambaleaba por dentro. Respondió lentamente, explicando que él pensaba que no podía tenerlos y que por eso se había enfocado en su trabajo. Alex, con una lógica aplastante, preguntó entonces si no poder era lo mismo que no querer. Elliot guardó silencio. Esa pregunta se le clavó como un dardo directo al pecho. Mateo, con voz suave, pero directa, intervino finalmente diciendo que no importaba realmente porque ahora él estaba allí. Y lo importante no es lo que se quiso o no en el pasado, sino lo que uno está dispuesto a hacer con el presente. Elliot sintió algo moverse en su interior, como si una compuerta oxidada empezara lentamente a abrirse, dejando pasar una luz que él mismo había olvidado que existía. Amanda regresó con el café, rompiendo ligeramente la tensión, y los niños salieron corriendo al jardín. Ella se sentó frente a Elliot y lo observó largo rato. Explicó que cuando la clínica había cerrado, había decidido quedarse con los niños porque no quería verlos separados en hogares distintos o instituciones. No había querido dinero ni reconocimiento, solo había querido darles una vida normal. Pero ellos, inteligentes como eran, habían investigado su origen y decidido contactar directamente con él. Elliot escuchaba en silencio, con admiración creciente por aquella mujer que había tomado una decisión tan valiente y desinteresada. Amanda finalmente sonrió con ironía, diciéndole que los niños eran tan inteligentes como él, pero, afortunadamente, bastante más divertidos. Elliot sonrió ampliamente, algo que hacía mucho tiempo no hacía con sinceridad. Amanda le propuso entonces que no se apresurara, que tomara tiempo para conocerlos y decidir qué rol quería tener en sus vidas. Elliot pasó aquella tarde jugando con ellos en el jardín, sintiendo como su alma, acostumbrada a vivir en rascacielos y oficinas frías, se calentaba lentamente bajo el sol de una realidad que jamás había imaginado. Julian le ganó al fútbol sin piedad. Alex lo interrogó con preguntas filosóficas que lo dejaron en jaque, y Mateo le regaló un dibujo en el que salían los 4 juntos, con una frase escrita abajo que decía: «A veces los mejores regalos llegan cuando dejas de esperarlos». Elliot volvió a Nueva York esa misma noche, pero ya no era el mismo hombre que había salido.
El avión despegó llevándolo de regreso a su mundo, pero ahora sentía que su mundo real se quedaba en una casa de ladrillos rojos, en una calle común, con 3 niños idénticos que lo habían sacudido desde las raíces. Escribió en su diario durante todo el vuelo: no eres lo que tienes, eres lo que estás dispuesto a entregar. Al llegar a Manhattan, Elliot se enfrentó a su realidad. La empresa, los números, los inversionistas preocupados por su extraño comportamiento reciente. Pero algo había cambiado profundamente dentro de él. La vida ya no era solo conquistar, acumular y dominar. Ahora había algo más, algo que no había sentido en décadas, un propósito auténtico y la sensación poderosa de que estaba a punto de descubrir quién era en realidad, más allá de su imperio de acero y cristal. Porque al final, no hay imperio más importante que aquel que construyes dentro de ti mismo. La semana siguiente fue una montaña rusa emocional para Elliot Sinclair. Descubrió rápidamente que no se puede ocultar una revolución interior por mucho tiempo. Cada mañana se vestía con su traje de Armani, se subía a su auto blindado y enfrentaba la jungla financiera con aparente indiferencia, pero en realidad estaba muy lejos de allí, corriendo detrás de una pelota en un jardín de las afueras de Boston. Los números de su empresa, que antes devoraba con apetito feroz, ahora parecían líneas vacías sin sentido frente a las preguntas implacables de Julian, Alex y Mateo, esas 3 pequeñas copias exactas de él mismo que le habían arrebatado el control de su propio universo. Intentó ocultarlo, claro está, pero la vida tiene formas irónicas de revelarte cuando estás tratando de mentirle. Su asistente personal, un joven brillante llamado Anthony, comenzó a notar pequeños cambios. Elliot llegaba unos minutos tarde a las reuniones, olvidaba detalles que antes recordaba a la perfección, y en más de una ocasión lo encontró revisando artículos sobre educación infantil, en lugar de los informes financieros que antes dominaba. Anthony, con una mezcla perfecta de lealtad y curiosidad, decidió no decir nada. Simplemente observaba y esperaba a que Elliot, el hombre más racional y frío que había conocido, revelara en algún momento qué estaba pasando realmente. Elliot, sin embargo, estaba demasiado ocupado tratando de entenderse a sí mismo como para preocuparse por la opinión de sus empleados. Había acordado con Amanda pasar los fines de semana con los niños, intentando integrarse lentamente en sus vidas. Cada viernes por la tarde tomaba un vuelo a Boston, cambiaba su traje por una camiseta sencilla y unos jeans gastados, y se transformaba en una versión desconocida y ligeramente torpe de sí mismo. El hombre más poderoso de Wall Street, aprendiendo a hacer tortitas con formas extrañas y perdiendo repetidamente en partidas de Monopoly infantil, porque, como descubrió rápidamente, los niños tenían la misma despiadada habilidad para negociar que él mismo. La convivencia con Amanda también se hizo más profunda, pero delicada. Ella era inteligente, sensible y muy consciente del potencial peligro que Elliot representaba para la estabilidad de la familia que había construido con los niños. Le recordaba constantemente, con la suavidad de quien cuida una flor frágil, que ellos no necesitaban su dinero sino su presencia. Elliot escuchaba con atención, asintiendo lentamente, comprendiendo que el desafío que tenía por delante era mucho más complejo que cualquier trato financiero. Debía aprender a amar sin expectativas, sin condiciones y sobre todo sin garantías. Pero la vida nunca es sencilla. Y justo cuando Elliot comenzaba a sentirse cómodo en esa nueva realidad, el caos golpeó nuevamente a su puerta. Una mañana lluviosa de octubre, mientras estaba en una reunión crucial en Nueva York, recibió un mensaje urgente en su móvil. Amanda estaba en el hospital con Julian, quien había sufrido un accidente en la escuela. Elliot abandonó la reunión sin explicaciones, tomó el primer vuelo disponible y llegó al hospital más rápido de lo que jamás había viajado en su vida. Cuando entró a la habitación del hospital, Julian dormía profundamente, con un brazo enyesado y varios puntos en la frente. Amanda le explicó en voz baja lo ocurrido.
Había intentado defender a un compañero que estaba siendo acosado y terminó cayendo accidentalmente de un columpio. Elliot miró a su hijo dormido y sintió un orgullo profundo mezclado con un temor desconocido. Por primera vez en su vida, comprendió lo vulnerable que uno puede volverse cuando ama verdaderamente a alguien más que a sí mismo. Mientras esperaba junto a Amanda en el hospital, recibió otra llamada urgente, esta vez desde Nueva York. Era Anthony, su asistente, quien con voz nerviosa le informaba que sus socios habían convocado una reunión extraordinaria, estaban preocupados por su extraño comportamiento y hablaban abiertamente de reemplazarlo al frente de Sinclair Enterprises. Elliot sintió un frío repentino recorrerle el cuerpo. Miró a Julian dormido, luego miró a Amanda y supo en ese instante que estaba atrapado entre dos mundos que nunca había imaginado podrían entrar en conflicto tan brutalmente. Amanda, que había escuchado parcialmente la conversación, lo observó seriamente. Luego dijo algo que Elliot jamás olvidaría. A veces, para descubrir quién eres realmente, tienes que estar dispuesto a perder todo lo que creías ser. Elliot asintió lentamente, sintiendo que cada palabra se clavaba profundamente en su conciencia. Sabía perfectamente que tenía que tomar una decisión drástica, pero también sabía que ninguna decisión sería fácil ni estaría libre de consecuencias. Volvió a Nueva York esa misma noche, pero esta vez no regresó solo. Lo acompañó Amanda, quien entendió perfectamente lo que estaba en juego. Ella sabía que Elliot necesitaba enfrentarse a su imperio y que no podría hacerlo desde la distancia. Necesitaba estar allí, mirar a sus socios a los ojos y decidir cuál era el imperio que realmente quería defender, el de dinero, poder y control, o el de amor, vulnerabilidad y entrega. La reunión extraordinaria tuvo lugar en una sala de juntas, tensa y silenciosa. Elliot entró, esta vez acompañado por Amanda, provocando miradas desconcertadas y murmullos discretos. Anthony le lanzó una mirada preocupada desde una esquina, pero Elliot solo asintió con calma. Sin preámbulo, Elliot tomó la palabra. Explicó brevemente la situación, siendo transparente sobre el accidente de Julian y el rol que esos niños habían comenzado a jugar en su vida. Habló sin pedir disculpas, sin excusas, con la firmeza de quien finalmente ha comprendido cuál es su verdad más profunda. La sala quedó en absoluto silencio cuando Elliot terminó su discurso. Un socio mayor finalmente rompió el silencio, preguntando si esto significaba que abandonaba la empresa. Elliot lo miró fijamente y respondió con tranquilidad que no estaba abandonando nada, sino eligiendo dónde quería realmente estar. Explicó que Sinclair Enterprises seguiría funcionando, pero que él iba a reorganizar su rol dentro de la empresa. Delegaría tareas operativas, mantendría una posición estratégica, pero su prioridad desde ahora serían esos niños que habían llegado a cambiarlo todo. Terminada la reunión, Amanda le dijo con una sonrisa irónica que acababa de dar el discurso más caro de su vida. Elliot rió suavemente y respondió que en realidad acababa de hacer la inversión más valiosa que jamás podría haber hecho, porque ahora entendía algo fundamental: la vida no se mide por lo que acumulas, sino por lo que eres capaz de soltar para dejar espacio a lo realmente importante. Y así Elliot Sinclair, el hombre que durante años había conquistado mercados, rivales y desafíos imposibles, ahora se encontraba conquistando la batalla más difícil y valiosa de todas. La batalla de ser quien realmente quería ser. Incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que una vez creyó que era indispensable. La decisión de Elliot no tardó en provocar reacciones en todos los ámbitos de su vida. Los medios financieros titulaban escandalizados: el titán Sinclair abandona el timón por razones personales, mientras especulaban salvajemente sobre si estaba enfermo, si había perdido el juicio, o si aquello era simplemente una crisis existencial de alguien que lo tenía todo y aún así no encontraba nada. Los amigos del círculo empresarial intentaron convencerlo, advirtiéndole
que estaba a punto de tirar su legado por la ventana. Pero él, con una tranquilidad inexplicable, respondía que un legado construido solo sobre dinero era tan sólido como una casa hecha de arena. En cambio, sus fines de semana, en Boston, adquirieron una intensidad diferente. Julian, recuperado de su accidente, ahora se sentía orgulloso de su cicatriz, convencido de que aquello lo hacía parecer más valiente y maduro. Alex seguía sorprendiéndolo con preguntas filosóficas imposibles, como si Elliot estuviera en un perpetuo examen de ética existencial. Y Mateo, el más callado pero también el más perceptivo, lo acompañaba en largos paseos por el barrio, observando el mundo en silencio y haciéndole descubrir una vida que él jamás había conocido antes, una vida simple, pausada y llena de sentido. Amanda también empezó a ocupar un lugar más profundo en su corazón. No se trataba de un romance convencional ni apasionado, sino de una conexión auténtica, llena de respeto, complicidad y silencios cómodos. A veces, Elliot se descubría a sí mismo observándola preparar café por la mañana o acomodar libros en el salón, maravillado de cómo una mujer que no tenía ningún interés en su riqueza había terminado enriqueciendo su vida de maneras que no podía medir con dinero. Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Pero el universo no permite que alguien crezca sin desafíos. Una mañana fría de noviembre, Elliot recibió otra carta. Esta vez el sobre llevaba sello oficial y una frase que heló su sangre en segundos. Departamento de Servicios Sociales. Amanda abrió la carta junto a él y en su rostro vio el miedo más profundo. La carta los citaba para una investigación formal sobre la tutela de los niños. Al parecer, la exposición mediática del caso de Elliot había llamado la atención de las autoridades y ahora cuestionaban la legitimidad de la crianza que Amanda les había dado hasta entonces. Elliot sintió que se le cerraba la garganta. Él, que había enfrentado con valentía amenazas financieras, crisis económicas y negociaciones durísimas, se sintió repentinamente frágil ante la posibilidad de perder lo que apenas había comenzado a amar profundamente. Amanda, intentando mantenerse firme, lo miró con decisión y le dijo con calma: si nos quieren poner a prueba, entonces vamos a darles la batalla de sus vidas. Elliot asintió, admirado por esa determinación que parecía capaz de enfrentar cualquier tormenta. Contrataron a los mejores abogados, reunieron evidencias de la estabilidad emocional y económica que los niños tenían ahora, pero también sabían que nada podría prepararlos emocionalmente para el juicio público al que estaban a punto de enfrentarse. Y así, la batalla comenzó. Cada entrevista con trabajadores sociales era incómoda y dolorosa. Preguntaban sobre la vida íntima, sobre sus motivaciones, cuestionaban el papel que Elliot podía cumplir siendo un hombre sin experiencia parental y sospechaban de Amanda, acusándola indirectamente de querer beneficiarse de la fortuna de Elliot. La prensa, atraída por la polémica como tiburones por la sangre, instaló cámaras frente a la casa de ladrillo rojo, buscando morbosamente algún signo de debilidad o conflicto. Los niños comenzaron a notar esa presión externa. Julian, normalmente valiente, empezó a tener pesadillas. Alex se volvió más callado, como si sintiera el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, y Mateo preguntaba frecuentemente si iban a separarlos. Elliot, destrozado por dentro, comprendió entonces que no bastaba solo con estar presente. También debía estar dispuesto a defender con uñas y dientes aquello que realmente importaba. Fue Anthony, su leal asistente, quien sugirió la idea que podría cambiar el rumbo del caso. Le propuso usar su poder mediático para contar la historia él mismo antes de que otros la contaran mal. Elliot dudó inicialmente, odiaba exponerse, detestaba el circo mediático, pero comprendió que, en ocasiones, la única forma de proteger la verdad es mostrarla sin filtros. Entonces decidió dar una entrevista exclusiva, una sola, a un periodista conocido por su seriedad y credibilidad. Se sentó frente a la cámara y habló sin guión, sin planes,
simplemente dejando que su corazón dijera todo lo que necesitaba decir. Habló del vacío que sentía cuando solo tenía dinero y poder. Habló del impacto que significó conocer a tres niños que eran su reflejo exacto y cómo eso había cambiado todas sus prioridades. Explicó con humildad que no era un padre perfecto, pero que estaba aprendiendo a amar y que junto a Amanda haría todo lo posible para proteger la felicidad y estabilidad de Julian, Alex y Mateo. La entrevista conmocionó al público. De repente la opinión popular giró radicalmente a su favor. La gente vio en él no a un empresario frío y distante, sino a un hombre real, vulnerable, capaz de cambiar por amor. La batalla legal, sin embargo, no terminó inmediatamente. La tensión continuó por semanas, afectando cada aspecto de sus vidas. Elliot pasaba noches en vela, cuestionándose si realmente era capaz de darles la vida que merecían. Amanda, firme como una roca, le repetía siempre que lo único que importaba era que siguiera allí, enfrentando lo que viniera. Y fue justo en medio de ese caos cuando Elliot recibió otra carta inesperada, esta vez personal, escrita a mano por una mujer cuyo nombre apenas recordaba: Margaret Sinclair, la hermana mayor de su padre, una tía que había perdido contacto con él años atrás. La carta era breve, directa y contundente. Margaret, anciana y viviendo ahora en Inglaterra, le revelaba que su esterilidad no era casualidad genética, sino producto de un accidente sufrido en su infancia temprana, un incidente cuidadosamente ocultado por su padre para evitar escándalos familiares. Elliot leyó cada palabra con manos temblorosas. De pronto entendió por qué su padre, siempre frío y distante, había tratado de moldearlo en alguien incapaz de amar profundamente. Su esterilidad nunca había sido una maldición genética, sino una herida emocional transmitida de generación en generación, y ahora era su responsabilidad romper ese ciclo destructivo. Esa misma noche, Elliot se sentó junto a los niños en el sofá. Los abrazó fuerte, prometiéndoles silenciosamente que nunca permitiría que el pasado definiera el futuro que podrían tener juntos. Escribió en su diario con letras firmes: la vida no se trata de las heridas que recibes, sino de cómo eliges sanarlas. La verdadera herencia no es lo que recibes, sino lo que decides dejar atrás para construir algo nuevo. Con esa determinación renovada, Elliot Sinclair se preparó para la siguiente fase de su vida, sabiendo que la mayor batalla que tendría que librar no sería en tribunales ni salas de juntas, sino dentro de sí mismo, eligiendo cada día ser alguien mejor de lo que había sido el día anterior. El juicio avanzaba lentamente, desgastando la paciencia y la fuerza emocional de todos. Amanda parecía firme, aunque Elliot sabía que también sufría por dentro, aguantando las lágrimas delante de los niños, ofreciéndoles una fortaleza que a veces dudaba tener. Julian, Alex y Mateo intentaban entender la situación a su manera, creando dibujos en los que aparecían superhéroes enfrentando monstruos etiquetados como jueces malos y cámaras espías. Cada noche Elliot observaba esos dibujos colgados en el refrigerador, recordándose a sí mismo que los verdaderos héroes no son los que nunca sienten miedo, sino los que siguen adelante a pesar de él. En medio de la tensión, Elliot tomó una decisión crucial. Viajó a Inglaterra para encontrarse con su tía Margaret. El viaje fue largo, introspectivo, silencioso. Se alojó en un pequeño hotel de campo cercano a la residencia de Margaret, una casona antigua que parecía extraída de una novela de misterio, rodeada de jardines descuidados y envuelta en niebla casi permanente. Al verlo llegar, Margaret sonrió con ternura. Su rostro, lleno de arrugas, parecía contar historias jamás dichas, secretos guardados durante décadas. La conversación con Margaret fue larga, profunda y reveladora. Sentados frente al fuego en una sala cargada de libros antiguos, la mujer relató cómo el padre de Elliot había cargado toda su vida con la culpa de aquel accidente infantil que había afectado la fertilidad de su hijo. Había guardado silencio para proteger su propia imagen, convencido erróneamente de que el poder y la riqueza podían compensar cualquier herida emocional. Margaret confesó entonces algo que Elliot nunca habría imaginado. Su padre
en secreto, y justo antes de morir, había iniciado el proceso para preservar su descendencia en aquella clínica misteriosa, esperando que algún día la vida pudiera corregir su error. Elliot sintió cómo esa revelación le sacudía por dentro. Ahora comprendía por qué aquellos niños existían, no como producto de un accidente científico aleatorio, sino como resultado de la culpa, el amor reprimido y la esperanza silenciosa de un hombre que nunca había aprendido a expresar sus emociones. Entendió entonces que los niños no eran solo su legado genético, sino también la prueba tangible de que la vida siempre encuentra la manera de reparar lo que parece irreparable. Porque al final, no importaba cuán profunda fuera una herida, la vida siempre ofrece caminos para sanarla. Al despedirse de Margaret, Elliot la abrazó con fuerza. Le prometió visitarla con los niños algún día cercano. Margaret, emocionada, le susurró al oído una frase que él guardaría como un mantra secreto. No permitas nunca que tus heridas se conviertan en tu identidad. Úsalas como combustible para convertirte en quien realmente quieres ser. De vuelta en Estados Unidos, Elliot encontró una realidad más difícil aún. La prensa seguía rondando. Las audiencias judiciales continuaban con preguntas invasivas, pero esta vez Elliot sentía algo nuevo. Una fuerza renovada y un propósito claro. Presentó junto con Amanda toda la documentación y testimonios posibles que respaldaban la estabilidad emocional y afectiva de los niños. No ocultó su pasado, no maquilló su presente. Simplemente mostró al tribunal que eran una familia real, con heridas, conflictos y aprendizajes como cualquier otra, y que lo único que los mantenía unidos era un amor profundo y auténtico. En la última audiencia, Elliot pidió al juez la posibilidad de hablar personalmente. En silencio, la sala escuchó con atención cómo él narraba su historia: la esterilidad, la soledad, el encuentro inesperado con los niños, la lucha interna por comprender quién era realmente. Admitió frente a todos que no había sido un hombre perfecto, ni un padre ejemplar desde el inicio, pero que había aprendido, había crecido, y ahora sabía que su única prioridad eran esos 3 pequeños que la vida le había regalado inesperadamente. Con la voz firme y llena de una humildad poderosa, Elliot concluyó diciendo que un verdadero padre no es quien entrega un legado económico perfecto, sino quien tiene el valor de entregar su propia vulnerabilidad, sus errores y sus aprendizajes como la herencia más valiosa de todas. La sala quedó en silencio absoluto tras sus palabras. Incluso la prensa, que había llegado buscando escándalo, parecía conmovida y respetuosa. El juez, después de un largo y profundo suspiro, anunció que revisaría cuidadosamente todos los testimonios y documentos antes de emitir un veredicto final. La sesión terminó, y Elliot salió de allí con la sensación de haber dejado en aquella sala parte de su alma. Los días siguientes fueron una espera agónica. Finalmente, la resolución judicial llegó en un sobre sencillo, sin ceremonias. Amanda y Elliot la abrieron juntos, mientras los niños los observaban desde el sofá, inquietos y en silencio. Al leer las palabras del juez, Amanda rompió a llorar inmediatamente. Elliot sintió que las piernas se le debilitaban. Habían ganado. La custodia permanecía con Amanda y Elliot. Oficialmente, podía adoptar legalmente a los niños. Julian saltó de alegría. Alex corrió hacia Elliot con preguntas técnicas sobre el proceso legal, y Mateo simplemente se acercó, tomó su mano y sonrió suavemente, como si siempre hubiese sabido cuál sería el resultado. Esa noche celebraron en la pequeña casa de ladrillos rojos, comiendo pizza y viendo películas, disfrutando de una normalidad que parecía milagrosa. Elliot observó a Amanda sonreír con tranquilidad por primera vez en meses, y se dijo a sí mismo que aquella era exactamente la vida que quería. En medio de la celebración, Elliot recibió una llamada inesperada de Anthony, su asistente, informándole que la empresa había decidido formalmente nombrar un nuevo CEO.
Elliot lo aceptó con calma, agradeciendo sinceramente a Anthony su lealtad. Cuando colgó, se sintió increíblemente ligero, como si finalmente hubiese soltado la última carga que lo mantenía atado a su antigua vida. Escribió en su diario esa noche una reflexión breve pero intensa. No hay mayor poder que el de elegir conscientemente tu propia vida. No es riqueza lo que buscas, ni fama, ni control absoluto, sino la libertad profunda de vivir fiel a ti mismo, incluso si eso significa romper con todo lo que fuiste antes. Mientras cerraba su diario, Amanda se acercó y lo abrazó con fuerza. En ese instante, Elliot supo que todo el dolor, todas las luchas, todas las pérdidas habían valido la pena, porque habían servido para guiarlo exactamente hasta allí, hasta ese momento perfecto en que se sentía finalmente en paz. Porque la vida, comprendió Elliot Sinclair, no es algo que simplemente te sucede. Es algo que debes elegir conscientemente cada día, aún sabiendo que ninguna elección viene sin costo. Tras la victoria en los tribunales, la vida en la pequeña casa de ladrillos rojos parecía finalmente haber encontrado su ritmo. Elliot había vendido parte de sus acciones en Sinclair Enterprises, manteniendo únicamente un rol consultivo, lo suficiente como para preservar el legado empresarial que había construido sin sacrificar lo realmente importante. La prensa perdió interés con el tiempo, porque los escándalos al final siempre se diluyen cuando las personas simplemente eligen vivir su verdad sin pedir permiso. La nueva vida de Elliot era más sencilla, más auténtica y sobre todo, más plena. Las mañanas empezaban con desayunos improvisados que inevitablemente acababan en pequeñas guerras de comida y risas caóticas. Amanda y él desarrollaron una complicidad profunda, basada en miradas cómplices y silencios cómodos. Una conexión que iba más allá de cualquier definición convencional. Porque al final el amor real no es siempre explosivo y dramático. A veces es simplemente la calma perfecta en medio del caos. Pero como toda buena historia, el universo aún reservaba un último giro inesperado. Una tarde tranquila de abril, Elliot recibió una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz masculina y firme preguntó si estaba hablando con Elliot Sinclair. Él confirmó con cautela, esperando otra sorpresa desagradable. El hombre al otro lado se presentó como Marcus Reed, investigador privado contratado años atrás por su padre. Dijo tener información crucial que debía compartir personalmente. Elliot aceptó reunirse con él en un café del centro de Boston al día siguiente. Cuando llegó, encontró a un hombre de aspecto serio, barba descuidada y ojos penetrantes, con un aire de quien ha vivido demasiado tiempo entre sombras. Marcus Reed habló directamente, sin rodeos. Reveló que llevaba años investigando el pasado de Elliot por encargo de su padre y que tras el fallecimiento de éste había seguido por cuenta propia, movido por una intuición personal de que había algo más detrás de la esterilidad de Elliot y los niños. Marcus sacó de su maletín una carpeta llena de documentos antiguos. Con calma, le mostró un acta de nacimiento falsificada y pruebas médicas alteradas cuidadosamente por órdenes directas de su padre. Elliot leyó los documentos con las manos temblorosas. Según los papeles originales, su diagnóstico de esterilidad era completamente falso. Todo había sido un engaño planeado por su padre para controlar el legado familiar y evitar que Elliot tuviese hijos naturales que complicaran la estructura de poder que había ideado para la familia Sinclair. La noticia cayó sobre Elliot como un meteorito, destrozando nuevamente la narrativa que había construido sobre su vida. Por un instante sintió una rabia profunda, seguida inmediatamente de tristeza, pero Marcus aún no había terminado. Sacó una foto antigua, en blanco y negro, donde aparecía su padre junto a un niño pequeño. Marcus explicó lentamente que ese niño no era Elliot, sino un hermano que nunca supo que existía, dado en adopción poco después de su nacimiento por razones aún desconocidas. Elliot sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies.
Ahora no solo se enfrentaba a la verdad sobre su supuesta esterilidad, sino también al descubrimiento de una familia más grande y más complicada de lo que jamás había imaginado. Agradeció a Marcus sinceramente, quien se despidió entregándole un último documento con la dirección actual de aquel hermano perdido. De regreso a casa, Elliot manejó despacio, procesando lo ocurrido. Al llegar, Amanda supo inmediatamente que algo había sucedido. Tras contarle todo, ella lo escuchó en silencio y luego dijo algo que Elliot jamás olvidaría. El pasado siempre vuelve, no para destruirte, sino para darte la oportunidad de construir algo mejor. Elliot asintió lentamente. Esa noche apenas durmió, pensando en su hermano perdido y en cómo ese descubrimiento podría afectar todo lo que había construido hasta ahora. Al día siguiente, decidido, Elliot viajó al estado vecino siguiendo la dirección proporcionada por Marcus. Llegó a una pequeña granja rodeada de prados verdes y árboles antiguos. La puerta de la casa la abrió un hombre exactamente igual a él, salvo por una barba abundante y una cicatriz en la ceja. Por un instante ambos quedaron inmóviles, enfrentándose a un reflejo inesperado y surrealista. Luego, sin decir una palabra, ambos sonrieron torpemente, reconociéndose mutuamente en esa mirada común. El hombre se presentó como Daniel Reed, un apellido que había adoptado tras ser acogido por la familia que lo crió. Pasaron horas hablando, reconstruyendo sus vidas, reconociendo las similitudes absurdas en gestos, gustos e incluso manías. Daniel vivía una vida sencilla y feliz con una esposa y 2 hijos pequeños, sin sospechar jamás que era parte de la poderosa familia Sinclair. Elliot, conmovido, profundamente comprendió que su padre no había logrado controlar sus vidas después de todo. Porque, al final, ninguna mentira puede sostenerse cuando llega la hora de enfrentarse cara a cara con la verdad. Antes de despedirse, Elliot invitó a Daniel a conocer a Julian, Alex y Mateo. El encuentro entre los primos fue inmediato y cálido, como si siempre se hubiesen conocido. Amanda observaba la escena emocionada, comprendiendo mejor que nadie lo importante que era para Elliot cerrar, finalmente, ese círculo doloroso del pasado. Esa noche, mientras cenaban juntos, Elliot sintió que algo dentro de él encajaba finalmente en su lugar correcto. Durante los días siguientes, Elliot tomó otra decisión crucial. Con ayuda de Amanda, creó una fundación orientada a apoyar familias en procesos de adopción y niños sin hogar. Quería que su legado no fuese solo económico, sino profundamente humano. Llamó a la fundación La Segunda Oportunidad, porque había entendido profundamente que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades a aquellos que tienen el coraje de enfrentarse a sí mismos. Al inaugurar la fundación, Elliot pronunció un discurso breve pero emotivo. Explicó que toda su vida había creído que la riqueza y el poder eran la respuesta a todas las preguntas importantes. Pero ahora sabía que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de amar sin miedo, en la valentía de vivir auténticamente y en la humildad de reconocer que la vida siempre sabe más que nosotros mismos. Al finalizar el evento, Amanda tomó su mano con suavidad, mirándolo profundamente. Elliot entendió en ese momento que la felicidad no era un objetivo lejano, sino algo cotidiano, tangible, construido en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Porque al final, pensó Elliot Sinclair mientras observaba a sus hijos jugar libremente en el jardín, la vida no es lo que te sucede. La vida es lo que decides hacer con cada segundo que te ha sido regalado. La fundación que Elliot creó junto a Amanda pronto empezó a cambiar vidas. Decenas de niños y familias se beneficiaban de ese proyecto que había nacido del dolor más profundo y de las revelaciones más oscuras. Los días de Elliot ahora se dividían entre reuniones inspiradoras, en pequeñas oficinas llenas de sueños y tardes tranquilas en casa, jugando con sus hijos, compartiendo cenas sencillas y conversaciones profundas con Amanda, quien había pasado de ser una extraña a convertirse en su mayor cómplice y compañera en este inesperado viaje. Daniel, su hermano recientemente descubierto,
se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Las reuniones familiares se multiplicaron y Elliot comenzó a experimentar la sensación de pertenencia que nunca había conocido. Sus hijos adoraban a sus primos y Amanda formó rápidamente un fuerte vínculo con la esposa de Daniel. La vida finalmente parecía haber encontrado su equilibrio perfecto, donde el pasado y el presente convivían en paz. Pero la vida siempre guarda un último golpe de efecto, una última prueba antes de entregarte la recompensa final. Una tarde tranquila de junio, mientras la familia celebraba el cumpleaños número 10 de los niños en la casa de ladrillo rojo, Elliot recibió una llamada inesperada. Era Anthony, su ex asistente, ahora convertido en CEO interino de Sinclair Enterprises. Su voz estaba cargada de ansiedad. La empresa estaba al borde de una compra hostil por parte de un competidor, y sin la presencia activa de Elliot, los inversores estaban divididos y confusos. Elliot escuchó con atención, sintiendo cómo el pasado empresarial volvía con fuerza a reclamarle atención. Anthony, en tono urgente, le suplicó volver temporalmente a Nueva York para intervenir. Amanda, al notar la expresión de Elliot tras la llamada, supo inmediatamente que algo ocurría. Tras escuchar con atención, ella le recordó con calma que la vida no suele ofrecerte decisiones fáciles. La vida te pone frente a desafíos para que puedas decidir qué valoras más. Elliot asintió, sabiendo que su regreso temporal a los negocios no significaba abandonar lo que había construido con tanto esfuerzo, sino defender justamente aquello. 2 días después, Elliot volvió a Nueva York, sintiendo como cada calle, cada edificio, cada ruido le recordaba su antigua vida. La reunión con los inversores fue tensa, cargada de miradas escépticas y reproches indirectos por su larga ausencia. Pero Elliot, con la calma que solo otorga la certeza interna, se levantó frente a ellos y habló desde lo más profundo de su verdad. Explicó que la grandeza de una empresa no se mide solo en cifras, sino en valores reales, y que él no había abandonado Sinclair Enterprises, sino que había dado espacio para crecer, no solo al negocio, sino también a sí mismo. Les habló del propósito, de la importancia de entender que detrás de cada cifra, de cada inversión, había personas reales con sueños reales. Prometió su apoyo desde un rol consultivo, siempre y cuando la empresa se comprometiera a una filosofía más humana, ética y responsable. Sus palabras, cargadas de autenticidad y transparencia, tuvieron el efecto deseado. Al final de la reunión, los inversores votaron mayoritariamente a favor de rechazar la compra hostil y apoyaron la propuesta de Elliot. Esa noche, antes de volver a Boston, Elliot se reunió con Anthony. Su antiguo asistente lo miró con respeto y admiración, diciéndole que aquella había sido la mejor presentación que jamás había dado, porque había hablado desde el corazón y no desde los números. Elliot sonrió agradecido, comprendiendo finalmente que su vida ya no era un equilibrio imposible entre dos mundos distintos, sino una integración completa y auténtica entre lo que había sido y lo que quería seguir siendo. Al regresar a casa, Amanda lo esperaba despierta. Sin necesidad de palabras, supo que todo había salido bien. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente, Elliot la abrazó con gratitud infinita, entendiendo finalmente que la mayor batalla de su vida no había sido salvar una empresa o ganar un juicio, sino atreverse a enfrentar su propia verdad sin miedo, sabiendo que cada decisión tomada desde el amor siempre sería la correcta. Las semanas que siguieron fueron un tiempo de estabilidad y profunda felicidad. La fundación crecía, sus hijos florecían y Amanda se había convertido en un pilar fundamental en su existencia. Sin embargo, una última sorpresa aguardaba a Elliot. Un día cualquiera, Amanda, nerviosa y emocionada, lo citó en la sala con expresión solemne. Elliot, desconcertado, se sentó frente a ella. Amanda, con lágrimas en los ojos y sonrisa radiante, anunció que estaba embarazada. Elliot sintió que el mundo entero se paralizaba. Recordó inmediatamente lo que había descubierto con Marcus Reed.
Nunca había sido realmente estéril, y esa noticia era la confirmación final. Amanda, sin comprender totalmente la magnitud emocional de su anuncio, le mostró una ecografía donde se veía claramente la diminuta vida creciendo dentro de ella. Elliot lloró por primera vez en años sin contenerse, abrazándola con la fuerza de alguien que recupera algo que creía imposible. Aquella noticia fue una revolución feliz en la familia. Los niños, entusiasmados, comenzaron inmediatamente a discutir posibles nombres y planes de futuro. Elliot, aún asimilando el impacto, supo entonces que había completado finalmente el ciclo. Todo el dolor, todas las pruebas, todos los desafíos habían servido para llevarlo exactamente a ese momento perfecto. En los meses que siguieron, la vida avanzó con más alegría y propósito que nunca. El nacimiento del bebé, una niña a la que llamaron Emma, simbolizó un nuevo comienzo para todos. Elliot entendió, mirando a su hija recién nacida, que las segundas oportunidades no solo existen, sino que son precisamente la esencia de la vida misma. La vida, al final, no te juzga por tus caídas, sino por tu capacidad de levantarte y construir algo más hermoso desde las ruinas. Y así, en esa pequeña casa de ladrillos rojos, Elliot Sinclair, el millonario que alguna vez lo había tenido todo excepto lo que realmente importaba, finalmente encontró su verdad más profunda. Descubrió que la felicidad no era un destino lejano, sino algo cotidiano, tangible, que se construye día a día en cada gesto de amor, en cada decisión tomada con coraje y en cada segundo vivido con auténtica gratitud. Porque al final, como Elliot escribió en su diario esa noche, mientras Amanda dormía con Emma en brazos y los niños soñaban tranquilamente, la vida no es solo lo que te sucede, la vida es lo que eliges hacer con lo que te sucede, y él, finalmente, había elegido ser feliz. El tiempo avanzó con la suavidad perfecta de quien ha aprendido a vivir en plenitud. Elliot veía crecer a Emma rodeada del amor de sus hermanos mayores, quienes ahora con orgullo le enseñaban a dar sus primeros pasos y pronunciaban con paciencia infinita sus primeras palabras. Amanda y Elliot fortalecieron una relación construida desde la confianza, la complicidad y, sobre todo, desde la decisión diaria de elegirse mutuamente. La fundación prosperó, dejando un legado poderoso más allá del dinero. Las reuniones familiares se convirtieron en tradiciones llenas de risas, abrazos torpes y caos hermoso, con Daniel, su esposa y sus hijos, formando una nueva familia extensa, imperfecta y profundamente feliz. Elliot Sinclair, el hombre que una vez creyó tenerlo todo y descubrir que no tenía nada, ahora entendía que realmente tenía todo aquello por lo que valía la pena vivir. Una mañana luminosa, mientras tomaba café en el porche, observando a los niños correr libres por el jardín, Amanda se acercó en silencio. Mirándolo profundamente, dijo con suave ironía que al final parecía haber conquistado el mundo después de todo, pero no como él imaginaba. Elliot sonrió con ternura y respondió que sí, había conquistado algo mucho más valioso que el mundo, había conquistado su propia mente y corazón, aprendiendo finalmente que la felicidad no era algo que debías perseguir, sino algo que construyes desde dentro. Los años enseñaron a Elliot que la vida nunca deja de poner pruebas en el camino, pero ahora enfrentaba cada desafío con la certeza profunda de que lo esencial nunca podría perderse, porque lo esencial no es algo que posees, sino algo que eres. En su cumpleaños número 50, rodeado de quienes amaba, Elliot hizo un brindis breve, levantando su copa con gratitud infinita. Dijo entonces que la vida no se mide por los logros alcanzados, sino por los corazones que logras tocar en el camino, y que él, gracias a ellos, había tocado la esencia misma de lo que significa estar vivo. Esa noche, mientras guardaba a los niños en cama, Elliot se sentó junto a Emma, acariciándole suavemente el cabello hasta verla dormir. Susurró con voz suave y firme una promesa que resonó dentro de él como una verdad absoluta. Jamás olvides que la vida es un regalo, pero vivirla plenamente es la decisión más poderosa que tomarás. Porque al final,
Elliot Sinclair lo había comprendido. No somos lo que tenemos, somos lo que decidimos ser cada día. Si esta historia te atrapó, te emocionó y te dejó pensando profundamente, suscríbete ahora mismo a Clímax Inédito. Aquí cada historia es un viaje lleno de emoción, intriga y reflexión. Déjanos tu comentario. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Elliot Sinclair? Dale like para apoyarnos y seguir trayendo historias que toquen tu corazón y sacudan tu mente. Porque recuerda, las grandes historias no solo se cuentan, se viven. Únete ahora y prepárate para seguir viviendo emociones que nunca olvidarás. ¿Estás listo para descubrir cuál será la siguiente historia que cambiará tu forma de ver el mundo?